Hoy ha llegado el gran día, el día en que conoceréis la historia de Hugi, el enano honorario. Nuestro grupo consistía de buenos amigos que se conocían desde hacía tiempo, un tío reformado y Lucas, el veterano. Los personajes eran bastante decentes, un guerrero enano, un paladín humano, un brujo humano, un pícaro tiefling, un mago humano y yo, que era un explorador medio elfo. Nos encontrábamos en las etapas relativamente tempranas de una campaña épica y nos recibió una oleada repentina de enemigos un poco más fuertes. ¿Qué hacía que estos enemigos fueran un poco más resistentes? Bueno, según nuestro director de juego, habían sido dotados con lo que solo podría describirse como una chapucera armadura de metal fabricada por manos torpes. Esto nos llevó a algunas pistas en la ciudad que culminaron con la noticia de un ogro que se había instalado en una fragua abandonada y comenzado a fabricar armaduras y armas rudimentarias para los secuaces locales. Y, por supuesto, esto nos llevó a nuestra primera misión, matar al ogro y detener los ataques. Después de lo que pareció una hora de pisotear a los esbirros y completar misiones secundarias, encontramos la forja y matamos a algunos de los secuaces de la periferia para evitar que ayudaran al jefe en la inminente pelea. Nos preparamos. Sin clérigos teníamos que ser especialmente cuidadosos con las raciones de pociones, pero eso añadía emoción. E hicimos que el tiefling se escabullera y se asegurara de que pudiéramos acercarnos sigilosamente sin ningún problema, quitando, por ejemplo, algunas trampas molestas. Cuando nos dio el visto bueno entramos arrastrando los pies, rezando para que todo saliera bien. Dentro de la gran fragua seguimos el sonido del metal rechinando y los gruñidos. Lucas tomó la delantera, con Rash el enano siguiéndolo de cerca. Cuando doblamos la esquina, el director de juego nos informó que vimos una gran forma moverse alrededor del yunque, y todos sabíamos que eso significaba ogro. Pedí tirar la iniciativa para empezar la batalla con una flecha y tal vez inclinarla a nuestro favor, pero Lucas tenía otro plan. Lucas tiró diplomacia y tomó la iniciativa al hablar con el ogro. ¿Por qué estás haciendo armaduras para los malos? El ogro se detuvo y se dio la vuelta sorprendido. Aparentemente el director de juego se sorprendió de que no atacáramos de inicio y nos pidió un momento para escribir algo. Después de que su boli se detuvo, se aclaró la garganta. Hacer armaduras aquí. Ogros no gustar armaduras, así que yo hacer armaduras para gobgops. A ellos gustan. Luego el ogro nos contó cómo descubrió un libro sobre artesanía y decidió intentar ponerlo en la práctica él mismo. A juzgar por la simplicidad de la historia, nuestro director de juego no esperaba que fuéramos diplomáticos y solo improvisó algo para explicar por qué un ogro querría pasar su tiempo con un martillo y un yunque, en lugar de cazar aventureros y comer cabras. A medida que avanzaba la historia, nos enteramos de que el ogro había sido expulsado por encontrar y leer un libro de otra cultura. Acordamos en silencio y poco a poco evitar matarlo, ya que la imagen de este ogro de 9 pies de altura jugueteando con un yunque para hacer armaduras de tamaño pequeño-mediano era demasiado divertida para dejarla pasar. Cuando el ogro llegó a la parte en la que reveló que no podía leer el libro, que aparentemente era una guía de los enanos, y solo estaba siguiendo las imágenes, Lucas decidió intervenir. ¿Por qué no vienes con nosotros? Tenemos un enano que puede traducir el libro y puedes aprender a hacer mejores armaduras. El director de juego parecía un poco confundido, pero decidió que al ogro se le permitiría ser un NPC amistoso en el grupo si a todos nos parecía bien. Y así se nos unió Hugi, el ogro artesano. Lo primero que hicimos una vez entramos en la ciudad fue calmar la multitud, que había aparecido intentando matar a Hugi. 5 tiradas de diplomacia, una de engaño y 1/3 de mi oro más tarde pudimos entrar y pasar la noche con él. Hugi estaba muy entusiasmado y preguntó si podía visitar al herrero, lo que Lucas tuvo que explicar que probablemente no era muy buena idea. Como no había una habitación en la ciudad lo suficientemente grande para albergarlo, le dijimos a Hugi que durmiera en los establos. Hugi entiende. Hugi trata de no enfadar a los sumis. Esa noche, antes de terminar la sesión,
Bromeamos sobre lo tonto que era todo eso. Amigos de un ogro que no quería pelear. Contamos algunos chistes, hicimos algunos comentarios sobre cómo pensábamos que el ogro iba a morder el polvo y lo llamamos sesión. En la próxima, nos despertamos, pagamos la comida hasta el próximo pueblo y salimos de la posada, recogiendo a Ugi de los establos al salir. Durante el viaje, Ugi siguió molestando a Rash, el enano, y preguntándole sobre herreros y herramientas para clon clon. Rash es mi colega a quien conozco desde hace años, y aunque obviamente le molestaba responder todas las preguntas, al menos trataba de ser amable. En retrospectiva, fue probablemente el intento de nuestro máster de dejar atrás a Ugi para que pudiera volver al enfoque, pero resistimos y lo mantuvimos con nosotros hasta otra ciudad. Esta vez decidimos que no podíamos ir con Ugi a todas las ciudades y gastar todo nuestro dinero y tiempo en ello. Siendo un explorador, me ofrezco a establecer un campamento en las afueras de los límites de la ciudad, donde mantener a Ugi y cazar algunas pieles para obtener ingresos adicionales. Rash se ofrece a quedarse en el campamento conmigo y con Ugi, con Lucas yendo a seguir la misión y la Pícaro, el mago y el brujo buscando otras misiones. Mientras montábamos las tiendas, pregunté si era posible usar a Ugi como elemento disuasorio contra los enemigos del área local. El director de juego permitió una tirada, y con un 17 dijo que el olor natural de Ugi alertaba a todos los monstruos del área para que se mantuvieran alejados. Rash se quedó atrás mientras yo elegía algunos animales para cenar. Mientras buscaba, Ugi le hizo a Rash más preguntas sobre el libro. ¿Cómo hace eso, Ugi? No puedes, eso necesita una barra de hierro y una fragua. ¿Y cómo hace fragua, Ugi? Yo no creo que haya suficientes materiales por aquí para hacer eso. El mago regresó a nuestro campamento dejando que la Pícaro y el brujo amenazaran a un alcalde local para obtener una mejor recompensa. El mago le propuso hacer una fragua temporal para Ugi usando algunos hechizos y su magia de fuego. En cuanto al hierro, el grupo tenía una bolsa llena de armas viejas que habíamos ganado al derrotar a un demonio menor. Ugi, que estaba extasiado con la idea, preguntó si podía hacer una armadura para su amigo enano que leyó el libro de Ugi. Al no ver daño en tal idea, aceptamos y Ugi se puso a trabajar. La mañana siguiente, Lucas, la Pícaro y el brujo también habían regresado al campamento. Después de explicar el plan para la nueva misión, recogimos nuestras cosas y decidimos despertar a Ugi. Resultó que el pobre había pasado la mitad de la noche golpeando la vieja pila de chatarra e hizo una armadura de pecho, acertadamente titulada por el máster como Armadura de barriga de protección de Ugi. Y Rash, siendo un bro, se ofreció a usarlo a pesar de que tenía un punto menos de protección contra cortes que la suya. Mientras el máster describía la tonta cara sonriente de Ugi, sentí una punzada de culpa por burlarme de él. Muchas misiones continuaron con Ugi a nuestro lado, quien tenía la gran habilidad de fabricar una armadura o un arma cada un dado de 4 noches, y el máster usaba 2 dados de 20 para determinar el objeto que elaboró. Pasaron alrededor de 2 meses de tiempo en el juego, y Ugi nos había hecho algunos elementos un poco menos que útiles, sin señales de mejora. A veces vendíamos las cosas que hacía, otras veces las usábamos solo para hacerlo feliz. En la 5ª misión, yo ya usaba los guantes de fien de muñecas de Ugi. Cuando finalmente localizamos una de las principales misiones de la historia, también pasamos por un templo de Moradin, que tenía 2 docenas de forjas a su alrededor para que sus seguidores fabricaran armas para los paladines. Era como tratar de retener a un niño de 9 pies de altura en una tienda de juguetes. Ugi ver muchos herreros. Tal vez uno enseñe a Ugi a hacer mejor armadura. Será mejor que no los presiones, Ugi, dijo Rash haciendo una tirada de diplomacia para calmar a Ugi. Pero Ugi quiere hacer mejores armaduras para amigos. Eso nos golpeó duro, y Lucas, siendo el jefe de facto, tomó la delantera. Ugi, no puedes entrar a las forjas. Son solo para los artesanos de Moradin. ¿Qué significa? Que solo se permite la entrada a los enanos. Ugi parecía un poco confundido. Antes de gemir como un animal herido, decidimos arrastrarlo de regreso a una tienda de campaña a las afueras de la ciudad y dejar que se calmara allí, pero no antes de que tomara una decisión mirando esas forjas.
Ugi se convertirá en enano. Las siguientes sesiones estuvieron llenas de una mezcla de angustia e ilusión. Ugi se esforzó mucho más para hacer una mejor armadura, y Rash ahora encontró un pasatiempo enseñándole a leer escritura enana. De vez en cuando los esfuerzos de Ugi valieron la pena, y su armadura sería tan buena, sino un poco mejor que la que usábamos, pero aún así estaba terriblemente construida y apenas se mantenía unida. De vez en cuando Ugi le preguntaba al grupo, específicamente a Rash, si era suficiente. ¿Ugi enano ahora? Todavía no, no lo creo. Tal vez si te esfuerzas más. Ugi puede hacerlo. Parecía volverse más decidido cada día, golpeando su fragua mágica, combinando la pequeña chatarra que encontrábamos para que él la juntara. También comenzó a pedirle ayuda a Lucas para contactar a Moradin para convertirse en enano. Intentamos hacer lo que podíamos en nuestro tiempo libre, pero también tuvimos que concentrarnos en el jefe final de la campaña, ya que no queríamos descarrilarlo todo para nuestro director de juego, que había sido un tipo bastante tranquilo hasta ese momento. Le dijimos a Ugi que teníamos que luchar contra un gran tipo malo y que teníamos que concentrarnos en salvar el mundo. Ugi pareció entender y pidió un poco de metal, prometiendo dejar de preguntar. Cedimos y le entregamos las últimas piezas de metal a cambio de que nos ayudara en las misiones. El máster nos dijo que Ugi no estaba diseñado para los niveles de combate en los que nos encontrábamos en ese momento, pero que podría ayudar un poco si íbamos con cuidado. En el peor de los casos, lo podíamos hacer retroceder y curarle. Poco a poco descubrimos una conspiración que se relacionaba con un antiguo dios olvidado, uno que era adorado como el dios de la destrucción y la ruina. Cosas cada vez más interesantes a medida que nos acercábamos más y más. Aunque encontramos armaduras mejores, hicimos un esfuerzo por salvar las piezas que Ugi había creado para nosotros, por lealtad a nuestro curioso y gran amigo herrero. Ugi nunca pidió metal, pero lo escuchábamos dar golpes todas las noches antes de dormirnos. Las lecciones continuaron, con Rash enseñándole más y más sobre Moradin, pero no pudo responder a las cuestiones más habituales. Para las preguntas sobre los métodos de los dioses estaba Lucas. ¿Cómo habla Ugi con Moradin? Ora si pides orientación. Moradin le muestra a Ugi cómo hacer mejor armadura. Si él lo considera oportuno, sí. ¿Y cómo sabe Ugi? No lo harás, pero tienes que creer. Ugi cree. Después de un tiempo, Ugi comenzó a dividir el tiempo entre hablar con Lucas sobre Moradin, pues pensó que la forma más rápida de convertirse en enano era esa y practicar su rudimentario enano, que usó para leer su primer libro. Se desvaneció más y más en el proyecto de nuestro grupo, quedando como un personaje secundario. Todavía nos importaba, pero no podíamos permitirnos cuidarlo mientras subíamos de nivel. Insistía en que Lucas le preguntara a Moradin si ya era un enano. ¿Moradin hacer Ugi enano ahora? Este no es mi lugar para decirlo, Ugi. Ugi reza, pero Moradin no habla. Ugi hizo mal. No me corresponde decirlo, pero creo que los dioses actúan de formas misteriosas. Ugi entiende. Necesito hacer mejor armadura para amigos. A medida que limpiamos más y más mazmorras, empezamos a darnos cuenta de que habíamos cometido un error arrastrando a Ugi. No podía mantenerse al día con nuestro nivel, y no pudo obtener ninguna ventaja útil. Empezó a convertirse en una molestia. Para cuando estábamos en el tramo final de la búsqueda, frente a la antigua secta que invocaba al dios, teníamos un acuerdo silencioso para dejar atrás a Ugi, para que no resultara herido. Ejecutamos la jugada a la perfección. En el último pueblo antes de la invasión, le dijimos a Ugi que se quedara con la forja mágica y practicara él solo durante unos días, y que íbamos a conseguirle más metal para trabajar. Oh, por supuesto que el grandullón estuvo de acuerdo, y después de lanzar un hechizo para mantener los fuegos encendidos durante una semana, partimos, dejando a Ugi feliz y entretenido. No miramos atrás, pero puedes estar seguro de que no nos fuimos con una sonrisa. 2 horas en la mazmorra y sabíamos que nos habíamos equivocado. En primer lugar, fallamos demasiadas tiradas de sigilo y engaño, y eso significaba que al llegar los sectarios ya habían invocado al dios de la ruina.
Era pragmático, por lo que inmediatamente comenzó a lanzar un montón de sellos y hechizos que nos atraparon en la habitación, y luego debilitó nuestra armadura hasta el punto en que se deshizo. Nuestro brujo estaba protegiendo a nuestro mago con un demonio de bajo nivel. Nuestro pícaro intentaba saquear sigilosamente a los sectarios muertos en busca de cualquier cosa que pudiera ayudar. Raj y Lucas lideraron el ataque, y yo estaba disparando una andanada cada vez que tenía la oportunidad, haciendo todo lo posible para ayudar a romper su poderosa armadura. Estábamos dándolo todo y nos habíamos quedado sin pociones. Lucas no tenía más imposiciones de manos disponible por culpa de algunas interferencias con Bahamut. El dios se acercó a Lucas y Raj y sin una pizca de monólogo procedió a darles una paliza. Rompió la armadura de Raj, rompió el escudo divino que Lucas estaba usando y luego preparó su próxima ronda de hechizos. Y entonces el director de juego tiró. Detrás de mí, una gran esfera de metal salió volando y golpeó al dios. No lo suficiente como para hacerle daño, pero fue una tirada lo suficientemente alta como para interrumpir su hechizo. Ugi no forjar más. Detrás de nosotros, de pie en la gran entrada, se encontraba un ogro vestido con una armadura terriblemente dispareja adornada con un martillo de moradín en la pieza del pecho. En su mano derecha, un enorme martillo del tamaño de una columna de piedra y hecho del mismo metal abollado. De repente, todas las noches de ruidos metálicos cobraron sentido. Ugi quería ayudar y pensamos que era una carga. Ugi cargó hacia adelante, sacando un 17 en su primera tirada, y con el dios sufriendo de estupefacción debido a su entrada, acertó su primer golpe. Fue el golpe más dañino que le habíamos dado al dios, y lo había asestado un ogro que vestía lo que parecía ser un proyecto de manualidades suspendido de un niño en edad preescolar. Nos sentamos allí por un momento en un silencio atónito, mientras el director de juego describía la armadura y el martillo que llevaba, llamándolos una burda imitación de los martillos sagrados y las armaduras que usaban los paladines de Moradin. Tú no hacer daño. Amigos de Ugi, no más. 3 golpes, cada uno haciendo un poco menos que el anterior, pero aún haciendo algo. Durante este rato el pícaro finalmente alcanzó un 20 natural y encontró los ingredientes de emergencia que los líderes del culto tenían para revertir la invocación. Tiró para lanzárselos a Lucas, quien tenía suficiente salud para recibir otro golpe, pues necesitaba acercarse. Ugi rugió e intentó agarrarlo, usando sus modificadores naturales para sujetar, por un breve momento, al mismísimo dios de la destrucción. Ugi paladín ahora también. Ayuda a Moradin. Ayuda a Lucas, como verdadero enano. Sentimos una punzada de culpa. Habíamos dejado atrás a este tipo para que no nos molestara con su misión de convertirse en un enano, pero aquí estaba, con esa estúpida sonrisa, esa estúpida armadura y ese estúpido ataque. Lucas suspiró profundamente y todos usamos nuestras habilidades. Hubo un breve momento en el que pensamos que habíamos resuelto eso, hasta que Lucas y nuestro brujo se detuvieron y se dieron cuenta del fallo en el plan. El nivel de Ugi era demasiado bajo. Nuestro turno terminó y el director de juego hizo las tiradas para ver si el dios podía liberarse de Ugi. Me gustaría decir que Ugi sacó un 20 natural. Me gustaría poder decir que su modificador fue suficiente para mantener al dios agarrado, pero no puedo. El dios tiró un 14, Ugi un 5. El máster nos informó de que el dios no solo se liberó, sino que había aturdido a Ugi el tiempo suficiente para lanzarle un poderoso hechizo destructivo a quemarropa en el pecho. Como dije antes, muy rara vez Ugi fabricó armaduras a la altura de nuestros niveles. En ese momento llevaba una armadura que estaba casi 2 niveles por debajo de su nivel actual, y su nivel actual era más bajo que el de cualquiera de nosotros. Ugi se derrumbó y el dios se giró hacia nosotros. Como dije al principio, nuestro brujo era uno de esos jugadores horribles. Tuvo una gran pelea con el máster y Lucas y se reformó. Nunca se llevó bien con Lucas, pero estaba dispuesto a no ser un idiota siempre y cuando Lucas no se metiera con él de nuevo.
Esta fue la única vez que vi a nuestro brujo mirar al otro lado de la mesa y pedirle ayuda a Lucas. Necesito un favor, y lo necesito ahora. Lucas se movió para cubrir al brujo, que cargó seguido por una serie de demonios. Puede haber sido un poco idiota, pero era un idiota con varios demonios que le debían favores, y los pidió todos en ese momento. El director de juego, sabiendo lo que esto significaba para nosotros, no se molestó en pedir tiradas. Todos los demonios dieron un golpe, y con un enano pisándole los talones, un mago congelándole las pelotas y un explorador disparando flechas en cada centímetro cuadrado de carne expuesta en su piel, no fue de extrañar que el dios nunca viera a nuestro pícaro detrás de él con el amuleto sellador y el pergamino del líder de la secta. Incluso antes de que el dios regresara al plano astral, corrimos hacia Hugi, quien se las arreglaba para sostenerse con vida. Imposición de manos no servía, y sin pociones todos sabíamos lo que venía. Estábamos viendo morir a Hugi, e incluso después de haber matado a un dios, conquistado mazmorras y destruido reinos malvados, ni siquiera pudimos salvar a nuestro amigo. Hugi lo siente, se interpuso. No, lo hiciste genial. Hugi lo siente, no hizo buena armadura de enano. Nos encanta tu armadura, grandote, no digas eso. Nunca había visto a Lucas esforzarse tanto por pedir un favor a Bahamut, o tirar tan desesperadamente por un milagro. Incluso el brujo estaba buscando en su hoja de personaje un demonio que pudiera ayudarle a cualquier precio, pero no hubo éxito. Hugi sabe por qué Moradin no habla con Hugi. Manos de Hugi son demasiado grandes y torpes, por lo que Hugi no hace armaduras pequeñas, agradables y bonitas. Está bien, Hugi. Tú espera, te vamos a salvar. Hugi sabía que no era buen herrero astuto cuando vio el templo de los enanos, y los herreros astutos lo miraban raro, pero Hugi intentarlo de todos modos. Soy un tipo sensiblero. Sé que Hugi fue un producto de nuestra imaginación, pero cuando ves a Lucas, un veterano que perdió la pierna izquierda por una bomba antes de cumplir los 25 años, conteniendo las lágrimas, sabes que no era solo por mí cuando digo que estábamos destrozados. Hugi no es un buen herrero astuto haciendo armaduras y armas, pero Hugi es un buen herrero astuto haciendo otras cosas. Hugi puede hacer una buena historia. En este punto, nuestro pícaro se escondió detrás de su ficha, y el brujo miró sus hojas, habiendo dejado ya de buscar un demonio. Hugi cree que enanos hacen buenas armaduras e historias. Razón porque Hugi quería ser enano. Pero Hugi entiende que no es enano y nunca será enano. La respiración de Hugi comenzó a ralentizarse y Rash agarró su mano, sosteniéndola lo mejor que pudo. Podrías ser un enano, Hugi. Podrías ser el mejor enano ogro de la tierra. Hugi cerró los ojos y sonrió. A Hugi gusta eso. Ahora a dormir. Y así fue como nuestro grupo perdió a Hugi, el ogro artesano, y todos pensamos que algo murió con él dentro de todos nosotros. Saqueamos la mazmorra, matamos a los cultistas restantes y volvimos al pueblo más cercano. Uno que tenía un templo y una forja para los seguidores de Moradin. Cuando entramos al pueblo, todos notamos que las fraguas estaban más ruidosas que nunca, y la mitad del pueblo parecía estar reunida alrededor del templo. Naturalmente curiosos, nos acercamos. Al principio era difícil abrirnos paso, hasta que Lucas usó un favor de Bahamut para lanzar un grito sagrado y despejar el camino. Nos acercamos más y más a la entrada. Vimos más y más enanos, algunos con el emblema de Moradin, otros con el atuendo de herreros sagrados. Cuando llegamos a la entrada, sabiendo que no se nos permitía entrar, le preguntamos a un sacerdote si podía decirnos cuál era el alboroto. El sacerdote nos preguntó si habíamos estado involucrados en la destrucción del dios de la ruina. Por supuesto que lo habíamos estado, así que nos llevó adentro. En lo profundo de la montaña, más allá de los pilares y más allá de los pasillos tallados magníficamente y los arcos de piedra, en las partes más profundas de los santuarios de la forja, fuimos testigos de docenas de enanos dando vueltas, lanzando órdenes y órdenes en el idioma antiguo enano. El sacerdote señaló lo que había estado causando el alboroto.
Recibimos la palabra divina de Moradin, el Creador, ordenando que se erigiera una estatua para honrar la caída del dios. Los enanos sacaron una gran estatua de metal y mármol de una bóveda de artesanía, y también ordenó el nombramiento de un nuevo aprendiz para sus poderosas forjas en los salones de su dominio. Allí, elaborada por los mejores artesanos, había una enorme estatua de Hugi de 10 metros de altura, completa con un martillo dorado, un libro plateado de artesanía enana y una barba propia de un enano. Hugi, el ogro artesano, enano honorario de Moradin y astuto herrero de la fragua. Esa fue la primera vez que lloré jugando a Dungeons and Dragons. Después de un año de sesiones decidí retirar a mi personaje, el explorador semielfo, pues la trama me permitió convertirlo en una deidad de la caza. Al ascender como dios, decidí pedir un favor. En el reino de los mortales tuve las armas más poderosas imaginables, pero necesitaba algo mejor para mis deberes de dios. Y cuando Moradin me invitó a su forja y le pregunté si alguien específico podía trabajar en mi armadura, supo inmediatamente a quién me refería. Me llevó a un gran salón con docenas de enanos que rodeaban una figura gigante golpeando felizmente el martillo con el yunque. Ahí, vistiendo su icónica armadura de pedazos de metal y una capa de enano cómicamente grande, estaba Hugi, con la más grande y tonta sonrisa que os podáis imaginar. Miró hacia arriba, sonrió y me levantó del suelo, riendo y abrazándome mientras yo intentaba no llorar. Cuando finalmente me soltó, le enseñé algo que me había acompañado durante todas nuestras aventuras. Levanté las manos y le mostré los guantes de muñecas de Hugi, abollados tras años de uso y aventuras, y finalmente ascendidos al nivel de la armadura de un dios.